licenciado, licenciado. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado, buenos días. Le voy a dar volumen a la computadora. ¿Oyeron? Para que... Hoy sí. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase que tenemos para el día de hoy, jóvenes. Ya hay casi la mitad de estudiantes. Entonces vamos a empezar mientras los demás se terminan de conectar, hablando del tema que tenemos para el día de hoy. Así que por favor, de una vez, jóvenes, sin más trámite, primero vamos a decirle a este señor que nos cante otro día. Bien. Entonces, nuestra fecha del día de hoy, jóvenes, de una vez, Guatemala, 20 de mayo de 2023. Tema 9. Repito, Guatemala, 20 de mayo de 2023. Tema 9. Estimado licenciado, Licenciado, buenos días. sábado anterior nos quedamos con el tema 8, prisión preventiva. Muy y bien. solo dejamos al inciso 2. No sé si vamos a continuar ahí. Sí, porque de la prisión, jóvenes, ahí podíamos escribir libros. Fíjense que en la clase anterior, tema 8, fueron las medidas de coerción. Hablamos del aspecto adjetivo y el aspecto sustantivo. En el Código Penal hay prisión, pero esa prisión es como una pena, ¿verdad? Entonces está la pena de muerte, la pena de prisión, la pena de multa y la pena de arresto. Esto es lo que hablamos la clase anterior, que tiene que quedar bien claro para ustedes. Y está la prisión adjetiva, que eso está en el Código Procesal Penal, están los procedimientos. Eso es lo que hablamos en la clase anterior, en lo último ya de la clase. Luego hablamos de qué requisitos debe tener una prisión preventiva, pues. Entonces hablamos que la Constitución de la República, en el artículo 13, dice que se puede dictar prisión siempre y cuando hayan motivos racionales. Entonces, pero la Constitución se queda ahí nada más, ¿no? Pero ¿cuáles son esos motivos? Dice uno. Entonces uno se va al Código Procesal Penal y ahí sí están los motivos. Y son los que apuntamos en la clase anterior, que, por ejemplo, los motivos son motivo de peligro de fuga y el motivo de peligro de obstaculización, que eso lo vimos la clase anterior y apuntamos los artículos 262 y 263. Pero el día de hoy, ahí ya tenemos la base, ¿verdad? Pero le voy a hablar un poco de historia para que comprendamos bien de dónde proviene eso de la prisión. Pero vamos a hablarlo desde el punto de vista procesal, o sea, procedimientos, no como una pena, no, sino procesal. Pero ya vimos que los requisitos para dictarle prisión a una persona es que haya un hecho, después que ese hecho se lleve ante un juez y después que el juez le celebre la primera declaración y después decide él prisión. A una persona no se le puede dictar prisión solo por así, pues, que es lo que criticamos en la clase anterior, ¿verdad? Que detienen a la gente. No tengo tiempo, voy a señalar a la audiencia para la otra semana para tomarle declaración a esta persona. Y mientras tanto le voy a dictar prisión. La misma ley dice que no se puede dictar prisión sin antes de haber sido escuchada a la persona. Entonces, también se cataloga como un vencimiento la prisión, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar hablando de eso, jovencitos. Pongamos ahí Guatemala, 20 de mayo de 2023. Tema 9. En el tema 9, miren, jóvenes, vamos a hablar un poco de la historia de la prisión.
¿Desde cuándo viene eso de la prisión, no? Punto de tesis, miren, jóvenes, punto de tesis. El que quiera hablar sobre la prisión, fíjense, jóvenes, que data desde 1834, o sea, despuesito de la primera constitución federal que tuvo Guatemala, Centroamérica. Eran despuesitos, entonces crearon un código procesal penal de procedimientos, decían. Luego está en 1877, en la época de los liberales y los conservadores, la lucha que hicieron ellos por el poder, ¿verdad? Porque los liberales y los conservadores se odiaban a muerte. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, lo que dice el himno nacional, nuestros padres lucharon un día, eso es cierto, joven. Vieran que los liberales se dieron duro con los conservadores en tiempo de Justo Rufino Barrios, antes en el tiempo de Vicente Serna, querían el poder. Prueba de ello es de que los liberales pusieron de presidente a Miguel García Granados, pero después siguieron las luchas, miren ustedes, por el poder. Miguel García Granados salió huyendo de aquí de Guatemala. Unos dicen que se fue a Estados Unidos, otros dicen que se fue a España, su tierra, ¿verdad? Pero lo cierto es que ahí el Congreso sentó en el poder a Justo Rufino Juárez, que decían que él era militar, y él no era militar, él era terrateniente, él era de tierras. Pero ya ven, desde esa época hay que hablar, ¿por qué? Porque había prisión eh, en los códigos para cualquier persona. También estaba en la época de 1898, que seguía la época liberal y conservadora, hasta llegar a 1973. Fíjense, jóvenes, que en 1973 surgieron dos códigos. El Código Penal, que es el que todavía tenemos vigente desde 1973, y el Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, desde esa época, ¿cómo se llama? Eh, ha existido el Código Penal. Ahora bien, el Código Procesal Penal de 1973, ya ven ustedes que fue derogado por el código que tenemos actual, el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque si se creó la Constitución de la República de 1985, que tenía sus bases democráticas, ¿verdad? Entonces, el Código Procesal Penal, aparte de tener sus bases democráticas, también tenía sus bases de un sistema acusatorio. Mira, qué bonito, ¿ah? Entonces, por esas razones es de que tenemos actualmente un Código Procesal Penal que muchos dicen que tiene un sistema acusatorio. Y yo también lo respaldo, porque tenemos ya la mayoría de cosas que pertenecen al sistema acusatorio. Por ejemplo, tenemos un ministerio público. Ese es un ingrediente principal para saber que es un sistema acusatorio. Porque antes, jóvenes, el que investigaba era el juez. Fíjense, el juez era un sistema inquisitivo, era dictatorial, se podía decir. ¿Verdad? Entonces, él le ordenaba a los aparatos de investigaciones como el DIT y todos esos, ¿no? Que investigaran, y ellos hacían de las suyas cuando investigaban, todos le mandaban informes al juez y todo, pues. Entonces dictaba prisiones. ¿Quién? El juez. ¿Quién investigaba? El juez, ¿verdad? Entonces, todo lo hacía el juez. Entonces, por eso es de que ya apareciendo el Ministerio Público, ese es un ingrediente principal para el sistema acusatorio. Otro ingrediente importante es que surge el abogado defensor, la defensa técnica, ¿verdad? Entonces, antes, fíjense, jóvenes, los que defendían a la mayoría de gente eran los pasantes de las universidades. Por ejemplo,
aquí estamos en el curso de clínicas penales. No había clínicas penales antes, sino que lo que había era el bufete popular, que es ancestral, tiene años y años de estar, ¿verdad? Y lo que hacían era que los estudiantes escribían al bufete popular, bueno, tienen que sacar casos, tienen que ir al centro preventivo, a Pavón, a todos lados. El estudiante se la pasaba, esas eran sus prácticas, sacando casos. Y los casos contaban cuando el caso llegaba hasta sentencia. Fíjense, entonces ya al aparecer la figura del abogado defensor es otro ingrediente del sistema de justicia. Pero ¿qué hacíamos con los estudiantes? Dijeron en esa época, bueno, los estudiantes tienen que recibir un curso práctico también porque no se van a quedar con los brazos cruzados. Y es lo que estamos haciendo desde esa época. Miren, jóvenes, desde 1994, del 1 de julio, que entró en vigencia en nuestro Código Procesal Penal, ver qué se hace con los estudiantes y por eso están las clínicas penales, está el EPS, está el voluntariado, está un montón de cosas. Pueden hacer pasantías, tanto aquí en las clínicas penales como también en los tribunales, pueden hacer en el Ministerio Público, en la Procuraduría, en la Defensa Técnica, o también, así como van a hacer la mayoría su pasantía y en los derechos humanos, eso es parte de la práctica. Otra de las situaciones que surgió, miren, jóvenes, del sistema acusatorio para dictar una prisión es la oralidad, jóvenes. Antes todo era escrito y el juez ni siquiera miraba al sindicado, no lo miraba. Entonces, cuando llegaba el juez, ¿qué me tienen? Le decía a sus oficiales, ya le recibí declaración como a 3 personas, están por robo. ¿Y cómo los viste? Ah, tenían unas caritas, mire usted, díctales prisión, 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 prisión. Sí, ¿a qué hora los vio? ¿A qué horas habló con él? Y eso fue criticado fuertemente, ¿verdad? Entonces, esa es una partecita muy pequeñita de la historia de la prisión preventiva. Ahora, miren, jóvenes, no sé si ya ven ahí ustedes que tenemos abierta en la pantalla, no sé si lo ven, ya lo que tenemos el día de hoy para ver el auto de prisión preventiva. Cuéntenme si ya miran lo que tienen ahí en la pantalla, por favor. Sí se ve, licenciado. Sí se ve, muy bien. Entonces, lo que tenemos en la pantalla, jóvenes, en primer lugar, es el esquema. Miren, vamos a quitar esto porque ahí está. Es el esquema, ¿verdad? De el auto de prisión preventiva. Para empezar, jóvenes, cuando ustedes vayan a dictar una resolución, la resolución es diferente al acta. El acta, jóvenes, todo el mundo hace acta. En la ciudad de Guatemala, así como hicimos el acta de primera declaración. Pero y acá ya es una resolución. Entonces yo primero les puse el esquema. Este esquema, jóvenes, si ustedes se aprenden este esquema, con este esquema ustedes pueden redactar cualquier auto razonado. ¿Por qué se llama razonado? Porque tiene que explicarse. Se explica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se clasifican las resoluciones? Ustedes ya lo tienen que saber, las resoluciones se clasifican en decretos, autos y sentencias. Miren lo que vamos a hacer aquí, se llama auto de prisión preventiva. Fíjense, jóvenes. Entonces, el esquema para hacer un auto, jóvenes, es pequeñito. Yo se los quise detallar aquí, pero en realidad es pequeño. Son solo 4 partes. Miren, tiene el encabezado, el contenido, la cita legal y la parte resolutiva. Ese es lo que contiene los ingredientes para hacer un auto. Ahora vamos a ver qué es lo que debe de contener el encabezado. Miren el número de causa.
el nombre exacto del juzgado, porque no pueden poner ustedes Juzgado de Paz de Guatemala. Ese juzgado no existe, ¿verdad? Entonces, tenemos que ponerle bien exactamente el nombre del juzgado. Si el juzgado se llama Juzgado Primero de Paz Penal Pluripersonal de turno del municipio y departamento de Guatemala, así lo tenemos que poner. Fíjese que, por ejemplo, hay un juzgado, pero ese juzgado de primera instancia. Que ese juzgado, fíjense jóvenes, que es el juzgado séptimo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Ese es el nombre completo del municipio y departamento de Guatemala. Pero si le llegan a poner, por ejemplo, juzgado séptimo de primera instancia penal, solo así, joven, viene ese juzgado y le rechazan los memoriales, joven. Fíjense. Entonces, ¿por qué? Porque ese juzgado es el de acá que se está conociendo, dicen ellos. Se debe colocar el nombre completo porque ese juzgado que están poniendo ahí no existe. Entonces, por esas razones, para evitar problemas, o por ejemplo aquí que las resoluciones las dicta el juez, es mejor poner el nombre completo, ¿verdad? Entonces, número de causa, nombre del juzgado, fecha, ¿verdad? La fecha. Por ejemplo, si hoy le tomo de primera declaración a esta persona, hoy le tengo que resolver, y si la resolución que voy a dictar es la prisión, por ejemplo, tiene que tener fecha de hoy. Entonces, la primera declaración va a ser 20 de mayo de 2023. La prisión preventiva también tiene que ser 20 de mayo de 2023. Porque habría detención ilegal, miren jóvenes. Si yo dicto, por ejemplo, la primera declaración el día anterior, por ejemplo, que fue el día 13 de mayo, entonces hasta hoy le voy a dictar prisión. Miren, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 7 días estuvo ilegalmente y él ya fue escuchado. Así se debe tomar. Él ya fue escuchado y pasaron 7 días y no se le resolvió su situación. Entonces ahí hay una detención ilegal. ¿Y por qué se llama detención ilegal? Porque no se le ha resuelto su situación. Y él ya fue escuchado. Aunque él hubiera optado por guardar silencio, a él se le dio la oportunidad para ser escuchado, entonces tiene que resolverse su situación. Ah, pero no, se dictó prisión. Hasta dentro de 7 días, eso es ilegal. Entonces, para que les quede claro a ustedes, por ejemplo, se comete un hecho hoy, por ejemplo, bueno, hay 6 horas para pasarlo ante el juez. 6 horas, bueno, se pasa ante el juez hoy. Pero si el juez decide que hoy le tiene que tomar primera declaración, excelente. Ah, pero si le toma primera declaración el día de hoy, hoy tiene que resolverle. Miren, ahora bien, si fue detenido, por ejemplo, a las 8 de la mañana, ya dijimos que tiene 24 horas para la primera declaración, o sea, hasta mañana, en horas de la madrugada. ¿Verdad? Pero después de la primera declaración, mañana, en horas de la madrugada, tiene que resolver. ¿Verdad? No se debe de pasar el tiempo, porque si se pasa el tiempo, eso es ilegal. Por eso la Constitución dice 24 horas como máximo. 24 horas. Entonces, jóvenes, lo que criticamos la clase anterior, ¿qué son esas cosas de, que no tengo tiempo y lo dejo para la otra semana, para el 15 días? Es ilegal, jóvenes, a todas luces, porque la Constitución de la República no dice eso, pues. 6 horas y 24 horas, ¿verdad? Y punto. Ahora miren la otra pregunta.
¿por qué la Constitución de la República tiene la prisión preventiva como garantía? ¿Sí? Y no que está entre los derechos individuales. Estamos hablando de los derechos. Miren, punto de tesis. El que quiera trabajar sobre eso, pues podría hablar de eso, pues. ¿Por qué en la Constitución de la República, si estamos hablando de los derechos individuales, en el artículo 13 ahí está la prisión? Fíjense. Y si la respuesta es esta, como la Constitución de la República pertenece a un sistema democrático, ¿verdad? Para avalar el sistema democrático, bueno, tiene la prisión también como una garantía procesal, ¿verdad? Es una garantía procesal. Pero también en otros países, fíjense, jóvenes, no tienen ese nombre de prisión, sino que se llama detención. Fíjense. Entonces se dicta una resolución donde se le detiene formalmente. Hubiera sido mejor así esa palabrita, ¿va? Y no ponerle prisión porque causa problemas, porque la prisión la tenemos en nuestra legislación como una pena principal. Y aquí estamos hablando de prisión preventiva desde el punto de vista procesal, ¿verdad? Bien, continuando con el encabezado. Si uno quiere poner esta palabrita vistos, ¿verdad? Que es después de la fecha, ¿verdad? Significa que es el anuncio de que voy a resolver la situación del procesado, ¿verdad? Que se tiene que resolver su situación. Es el anuncio. Pero esto es si uno quiere, ¿verdad? Si uno quiere poner esta palabrita, pues ya más adelante cuando veamos el auto, aunque ya se los mandé, jovencitos, ya se los mandé porque yo trabajé para ustedes, se pudieron dar cuenta o no, y si no lo vamos a ver más adelante. Ahí está la palabrita vistos. ¿Y qué quiere decir vistos? Se tiene a la vista para resolver, ¿verdad? Es simple. Luego del encabezado, miren, jóvenes, que se nos tiene que quedar número de causa, nombre del juzgado, la fecha. Ahora viene la siguiente parte que se llama el contenido. En una resolución, un auto, el contenido son los considerandos, jóvenes, ¿verdad? Son los considerandos. Entonces, en ese considerando, pues ahí vamos a incluir en el primer considerando, por ejemplo, los datos personales del sindicado. Entonces, yo les voy a indicar algo que hacen los oficiales en los juzgados, porque ni modo, pues ustedes van a ser oficiales o tal vez ya son oficiales de los juzgados. Y miren lo que hacen ellos. En la primera declaración viene el juez y le pide los datos al sindicado, ¿verdad? Entonces viene el oficial, ilumina esos datos, los copia y aquí los pega en la resolución. ¿Por qué? Porque tienen que ser los mismos jóvenes. Pero si viene el oficial y agarra la primera declaración y empieza, como dijo llamarse este sindicado, dijo llamarse de tantos años de edad, que nació tal fecha. Ay Dios, ahí pierde tiempo, ¿verdad? Entonces lo que hacen los oficiales, lo iluminan, lo copian y lo pegan aquí mismo, ¿verdad? Entonces ahí va todos los datos del sindicato. Luego está, por ejemplo, la base legal que tiene el juzgador o el juez para dictar la resolución. Entonces, fíjense, jóvenes, que, por ejemplo, como estamos hablando del artículo 259, donde está la prisión preventiva, ¿verdad? Entonces, aquí en este considerando, pues, o se explica o se transcribe, pero tiene que poner esa base legal. Eso es lo que vamos a llamarle nosotros como nuestro fundamento, ¿verdad? Entonces, miren, es sencillo. Después de los datos, podemos transcribir ese artículo, pues, y ese artículo es pequeñito.
Ahora bien, si queremos transcribir el artículo 13 de la Constitución de la República, que habla también de la prisión, lo podemos hacer, jóvenes. Pero ahí está también la cuestión. Tenemos que recordarnos de nuestro maestro Hans Kelsen, que él creó la pirámide o la jerarquía de la norma y puso a la Constitución de la República en la punta, en la cúspide, hasta arriba, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando ustedes estudien doctorado o maestría, ustedes van a estudiar a Hans Kelsen y él mismo dijo que existe un principio que se llama supremacía constitucional que es superior sobre cualquier otra norma legal, ¿verdad? Entonces, por eso es que se tiene que colocar en primer lugar la Constitución de la República. Bueno, está bien, ya me convenció, ya me convenció. Entonces voy a transcribir primero el artículo 13 de la Constitución de la República en mi resolución. Después voy a transcribir, por ejemplo, el Código Procesal Penal. Pero, ¿y si yo quiero transcribir algo de la Convención Americana de los Derechos Humanos? Yo tengo que tener claro, miren, jóvenes, que si estoy hablando de que la Constitución de la República está en primer lugar, ¿dónde incluyo la Convención Americana de los Derechos Humanos entonces? Bueno, Constitución y después transcribo, por ejemplo, el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y después el Código Procesal Penal, miren, jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense, jóvenes, que la Convención Americana de los Derechos Humanos tiene un apartado del respeto de los derechos humanos, que es la parte dogmática de nuestra Constitución de la República. Vamos a alejarnos todos ese problema, ¿quién fue primero? Esto o esto. No, 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 no. Tenemos que tener claro que la Constitución de la República es nuestra ley suprema en Guatemala. No, una convención no es nuestra ley suprema, jóvenes. Eso habla sobre de algunos aspectos nada más de los derechos humanos, pero la ley suprema habla de toda la república, la estructura del Estado, cómo hace superior eso, ¿verdad? Pero en lo penal así se toma. Bien, jóvenes, ustedes pueden encontrar un montón de discursos aquí que allá que no, nada. Aquí en lo penal la Constitución va en primer lugar. Sí que transcribamos nuestro fundamento legal, porque eso lo de transcribirme, ¿no? Y esa es nuestra base, ¿verdad? Va el otro considerando, ¿verdad? Que jóvenes contiene el resumen de los hechos. Entonces, ¿qué hace el oficial? Miren, jóvenes. En la primera declaración, jóvenes, el juez le confirió la palabra al Ministerio Público para que imputara los hechos, para que los redactara, para que los describiera. Y ya dijimos nosotros que el juez le dijo al fiscal así, señor fiscal, le confiero la palabra, ¿tiene algunos hechos que formular usted? Sí, señor juez, yo voy a formular hechos. Bueno, tiene la palabra. Bueno, entonces vino el oficial y redactó todo lo que le dijo el fiscal. Igual, jóvenes, viene el oficial y en la primera declaración los ilumina, los copia y los pega aquí en el primer considerando. ¿Por qué? Porque, jóvenes, tienen que ser los mismos hechos, ¿verdad? Tienen que ser los mismos hechos. Entonces los copia, ¿verdad? Luego de eso, de copiar los hechos, jóvenes, ¿y qué son los hechos? Ustedes tienen que tener bien claro, jóvenes, que los hechos es lo que hizo el sindicato, pues. Si robó, si estafó, si mató, si asesinó. ¿Y cuáles son los ingredientes de los hechos? La hora, el día, el mes,
el año, el lugar, qué es lo que hizo antes, qué es lo que estaba haciendo antes la víctima, cuál fue el modo consumativo, si utilizó un arma de fuego, cuántos disparos le hizo, 3, 4, 5, porque si le hizo más de 2 jóvenes, eso es asesinato, ¿verdad? Imagínense, jóvenes, después, ¿qué hizo el sindicato? Se quiso dar fuga, salió corriendo, se rebaló en una cáscara de mango, que ahorita está el tiempo del mango, ¿verdad? Y se fue a quebrar la cara por allá y después la gente lo agarró y lo dejó como nuevo. Ya se puede imaginar. La gente jóvenes, miren jóvenes, eh, la policía cuando llega a declarar jóvenes, no es que esto no es emocionante, jóvenes. Cuando llega a declarar un policía a los debates, eso es emocionante porque dicen, nosotros fuimos alertados porque escuchamos unos disparos. Jóvenes, eso es como cuando un perro hambriento olfatea comida desde hace de distancia, ¿va? Igual es un policía, escucha disparos, puchis, se le alerta la oreja, y entonces van a ver de dónde surgieron esos disparos. Y cabalmente cuando llegan, ahí está la muchedumbre, va a darle al sindicato, ¿no? Entonces, cuando ponen en sus partes, ahí da risa. La Policía Nacional dice, eh, al momento de llegar al lugar de los hechos, ponen ahí, va, fue aprendido el sindicato, que se ignora cómo se ocasionó los golpes que tenía en la cara. Se ignora, bajo. La policía lo sabe, pero ¿para qué meterse en problemas? Dicen ellos, ¿verdad? Pero se ignora cómo se ocasionó los golpes. Pero ese es el momento posterior de los hechos. Entonces los hechos, jovencitos, no es que usted mató a esa persona. Tiene ingredientes, jóvenes. ¿Verdad? Entonces ustedes tienen que empezar la hora, el día, el mes, el año, el lugar exacto, ¿verdad? Novena avenida, novena calle, frente al numeral 9-99 de la zona 9 del municipio departamento de Guatemala. Excelente. Ya están colocando los ingredientes. Pero esos hechos los hizo saber el Ministerio Público y ahí, aquí solo se pegan. Por eso para un oficial dictar un auto de prisión, jóvenes, vaya, yo lo dicto y en 5 minutos le pasó la resolución y para que la firme. Pero ya se están dando cuenta que todo lo que vamos hasta este momento, que ya vamos a mitad del auto, todo es cajonero. ¿Verdad? Solo es de requisitos. Luego en el segundo, de este mismo segundo, considerando mirigones, hay que explicar las causales del peligro de fuga. Entonces nos vamos al 262. ¿Qué fue lo que dijo el juez? Bueno, el juez dijo que eh, el detenido dijo llamarse tal cosa, pero no está demostrado. El juez dijo que era casado y que tenía 3 hijos, pero no está demostrado. El juez dijo que residía en tal dirección, pero no está demostrado, ¿verdad? El juez dijo que el sindicato le indicó que no portaba documento de identificación. Entonces el Ministerio Público tiene que establecer si es esta misma persona. Además, el juez dijo que los delitos por los cuales esta persona fue aprendido, que es robo agravado, portación ilegal de arma blanca, portación ilegal de arma de fuego, es un montón de delitos, entonces ya sumadas las penas, pues la pena que se espera podría ser más de 20 años de prisión, entonces todo eso es peligro de fuga. Jóvenes, eso es lo que se pone aquí en la resolución, pero hay que explicarlo, ¿no? ¿Verdad? Y ese es el motivo de peligro de fuga, amigo, que todo lo que se dijo no está demostrado, ¿verdad? Y la pena que se espera puede ser superior a 20 años. Es un hecho grave, pues. Robo agravado, portación ilegal de armas blancas, portación ilegal de armas de fuego, de uso civil o deportivas, sumadas todas las penas, ¿verdad? Pasan de 20 años. Entonces eso es lo que dice el juez, pues. Por eso hay peligro de fuga
y él decide dictarle prisión preventiva. Miren, ahora en relación al peligro de obstaculización, ustedes pueden razonar ahí, explicar. También existe peligro de obstaculización porque él amenazó a la víctima. Entonces, si esta persona está en libertad, puede ir a ocasionarle un daño serio a la víctima en su integridad o en su vida, en su cuerpo, en su mente, ¿verdad? No van a creer ustedes que imagínense que los sindicados consigan el número de teléfono de la víctima, jóvenes. Y están llamándole, eso le trastorna la mente a la gente, pues, ¿verdad? Eso es una cuestión de, según las teorías que tenemos nosotros en el derecho penal, es una tortura psicológica, fíjense, jóvenes. Entonces, por eso es que la recomendación que hace la cátedra, miren, jóvenes, aunque no sea delito, pero si alguien los está molestando, simple y sencillamente cambien de número. ¿Verdad? Ah, sí, sí, sí. Ustedes tienen que tener paz, tranquilidad, para que su mente esté tranquila. Esa se llama paz interior. Y lo mismo es aquí el peligro de obstaculización. ¿Verdad? Eso lo tiene que vigilar el juez, si hay o no hay. Y si hay, explicarlo. ¿Verdad? También hay peligro de obstaculización, porque si esta persona está libre, puede perjudicar en su cuerpo, en la vida o en su mente a la víctima. ¿Verdad? Jóvenes. Y ahí estuvo toda la explicación, miren. Y esto es lo más importante que se hace en un auto razonado de prisión preventiva. ¿Qué es lo que queda? La cita legal. ¿Verdad? ¿Y la cita legal qué es? Bueno, en la cita legal solo se colocan los artículos nada más que yo creo que son mi base de mi fundamento legal, ¿verdad? Por eso aquí dice que en este apartado es el único momento que se describen los números de los artículos que sustentan la base legal, ¿verdad? Entonces aquí también se recomienda, miren, jóvenes, empezar con artículos de la Constitución de la República. Ah, bueno, ¿qué artículo de la Constitución de la República? Voy a empezar en mi cita legal. Yo voy a empezar, por ejemplo, en el artículo 4 de la Constitución de la República. Excelente. ¿Por qué? Porque el artículo 4 habla de la garantía de igualdad. Jóvenes, la igualdad tiene 3 fragmentos constitucionales. Todos somos iguales ante la ley, ¿verdad? No somos iguales así como personas, ¿no? Porque todos somos diferentes, rasgos. Así me contestó un alumno una vez, licenciado, pero si uno se va a China, todos son iguales. No, pero la Constitución lo que nos trata de decir es esto, miren, que somos iguales en derechos. Imagínense, jóvenes, si el Ministerio Público tiene derecho de pedir, el sindicato también tiene derecho de pedir, la víctima también tiene derecho de pedir, ¿verdad? Ah, el Ministerio Público fue a pedir fotocopias de todo el proceso penal. Bien, el sindicato también tiene derecho de pedir fotocopias de todo el proceso penal. Y también la víctima querellante, actor civil, también tiene derecho de pedir también copias del proceso penal. Y esa es igualdad. Entonces, miren, jóvenes, tan bonito que se oiga, pero fíjense, jóvenes, miren lo que pasa en los tribunales. Llega el fiscal. Oficial, mire, fíjese que yo vengo a pedirle copia de una parte del proceso penal. Ah, sí, Lick, con mucho gusto. ¿Tiene tiempo ahorita que vayamos a sacarle fotocopias? Sí, ahorita voy. Bueno, se van y le sacan. Eran
por ejemplo, 30 fotocopias y se van y toda la cuestión. Y regresan. Después llega el abogado. Fíjese que, señor oficial, que yo necesito copias del expediente. Ay, mire, licenciado, fíjese que yo no tengo tiempo y además... no, vaya. Discúlpeme, licenciado. Señor oficial, entonces voy a ver cómo las obtengo yo. Vaya, está bueno. O logró. Imagínense así tratan al abogado y al sindicato. Entonces eso no está bien. Eso no está bien. Los mismos derechos tenía que él como este, ¿verdad? Mire, fíjese, señor oficial, ahorita que estoy aquí en el juzgado, dice el fiscal, quiero que me notifique de esta resolución. Muy bien, ahorita voy. Y le notifica. Después llega el abogado defensor. Mire, disculpe, no será posible que me pueda notificar. No, hoy mando el expediente a Centro de Gestión Penal y en el Centro de Gestión Penal van a mandar a alguien a notificarle al lugar donde usted señaló o logró. ¿Por qué el otro sí y este no? Entonces ahí no estamos siendo iguales, ¿no creen ustedes? Es como en la casa. A uno le dan un panito con leche y al otro no. Y no que todos son hijos, ¿no? A este le doy 2 pedazos de carne y a este no le doy carne porque no, este es mi hijo preferido, entonces a él le doy todo lo que yo quiera. No, vea que no está bien. Entonces todos los hijos iguales en derechos también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después son los problemas. Para el debido proceso, si hay violación a la garantía de igualdad, se trae abajo el proceso, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que poner artículos de la Constitución. Yo preferiría poner también el artículo 13 de la Constitución. Después, en la cita legal podría poner de la Declaración Universal o la Convención Americana de los Derechos Humanos el artículo 8. Ahí hay un montón de aspectos que dice el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Jóvenes, ahí tienen esa convención y leen, por favor. Hay un tan bonito que está ese montón de cosas que están, pero es como leer los cuentos de Caperucita Roja. Y entonces después dicen, ¿será que existe el cuento de Caperucita Roja? ¿Verdad? Y después dicen usted, ¿será que esto se cumple? Entonces, es la misma pregunta que se hacen todos los abogados, ¿no? Y entonces ustedes ya empiecen a hacerse preguntas, ¿será que esto se cumple? ¿Verdad? Entonces, después el Código Procesal Penal, por ejemplo, el Código Procesal Penal tiene principios del 1 al 20, ya vimos la estructura del Código Procesal Penal. Puedo escoger los artículos que yo quiera. Por ejemplo, si quiero escoger los artículos de la legalidad, bueno, 1 y el 2. Si quiero escoger los fines del proceso, bueno, está el 5, ¿verdad? Si quiero escoger la detención legal, excelente. Si quiero escoger la declaración libre, excelente. Si quiero escoger la inocencia, excelente. Pero después tengo que hablar de algún artículo del sindicato. Bueno, me voy al 71, 72. Veo cuáles artículos, los escojo y los pongo. Solo es de ponerlos. Pero eso sí, tienen que ponerlos adecuados, ¿verdad? No van a poner artículos que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo. Bueno, está la defensa. Está en el artículo 92, 93 o ese 95, mis jóvenes, de la incompatibilidad. Que la incompatibilidad no es más que, en principio, jóvenes, un abogado no puede defender a más de 2 personas. En principio. ¿Por qué? Porque en el futuro estos mismos sindicatos se pueden pelear. Entonces la defensa va a quedar ahí dañada. Pero hay muchos abogados jóvenes que hasta 20 fulanos tienen solitos ellos mismos. No, ahí viene ya como dice el dicho, esto es mío, nadie me lo quita, nadie me lo quita. ¿Por qué? No sé cuáles serán las razones, miren jóvenes, por las cuales el abogado quiere
tener más de 20 sindicados. No sé por cuál serán las razones, mírenme, por favor, miren. ¿Verdad? Entonces, no, jóvenes, de a la larga tener 20 de un solo, a la chucha. Como pueden, jóvenes, eso se le puede ocasionar graves problemas después, ¿verdad? Después me voy al artículo del Ministerio Público. Ya me voy al 107, 108, ¿verdad? Y termino aterrizando en el 250. Esa es mi cita legal, ¿verdad? Entonces, luego viene la parte resolutiva, así como dice aquí en el esquema, miren, jóvenes, es lo que se llama el por tanto. Ya los que ya han leído alguna vez una resolución judicial, jóvenes, por tanto, dice. No, yo no lo he leído en las resoluciones, pero sí lo he leído en los boletines, dice por ahí. Pues ese por tanto que sacan en los boletines, jóvenes, es porque se lo extraen de las resoluciones judiciales, ¿verdad? Por tanto, que suena hasta bonito, jóvenes. Pero es que significa, así como dice aquí, miren, jóvenes, la orden que yo voy a dictarle prisión preventiva en contra del sindicato, ¿verdad? Y que va a quedar recluido en tal centro penitenciario. Si yo quiero, lo puedo mandar al centro preventivo para hombres de la zona 18. Si yo quiero, bueno, imagínense que es mujer, la tengo que mandar al centro preventivo para mujeres llamado Santa Teresita, así se llama, o Santa Teresa, ya de la zona 18. Pero miren cómo se llaman centros preventivos. Para más, el derecho penitenciario evolucionó en el sistema acusatorio porque le cambió de nombre. Antes, fíjense, jóvenes, antes del sistema acusatorio, se llamaban prisión de mujeres Santa Teresa, prisión de hombres de la zona 18, así se llamaba, ¿verdad? Y antes se llamaba prisión de mujeres Santa Teresa, que quedaba en la zona 1, ahí a la vueltecita de la Cruz Roja. Ahí quedaba el centro, ¿cómo se llama? La prisión de mujeres Santa Teresa. Bueno, a la vueltecita de la Cruz Roja. ¿Verdad? Espérenme, vamos a sácame eso. Calentarme esos 2 pesos de pizza. Bien, dije yo. Escuches, a Adolfo, que le calienten la pizza, está ahorita. Pizza de desayuno, vos, Adolfo. La gran chucha, hombre, con tomar leche y papa, hombre. Bueno, estamos en esto. Fíjense, jóvenes. Entonces ustedes pueden mandarlo incluso a Pavoncito. Pero ahí está la cuestión. Que el juez tiene coordinación con todos los centros carcelarios. Y, por ejemplo, el director de presidio le dice al juez, fíjese, señor juez, que en el centro preventivo solo tenemos de las clicas, de los gangster boys, que no se quede la MS. Y, por ejemplo, en otros centros carcelarios, por ejemplo, en el Boquerón y no sé qué, tenemos los del barrio 18. Entonces no los podemos juntar porque si no ellos se agarran y se matan. Entonces, bien, aunque no es mala idea, aunque no es mala idea, dice, bueno, está bien, dice. Entonces, ni modo, entonces este que se vaya al Boquerón y este que se quede en Pavoncito y este que se quede en el centro preventivo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, así es como se dice. Jóvenes, ese es el esquema del auto de prisión preventiva. ¿Sí? Ya se dieron cuenta que es más cajón que otra cosa. Ahora, ¿qué nos queda? Bueno, terminó la parte resolutiva, la orden que hizo el juez dictándole prisión al sindicado, por ejemplo, Pedro de Alvarado, ¿verdad? Se les indica de asesinato a Tecumán, entonces va a quedar recluido en el centro preventivo para hombres de la zona 18. Punto. Esta nueva orden. ¿Quiénes firman esa resolución? La firma el juez
y el secretario, porque las resoluciones son las que dicta el juez, ¿verdad? Ahora sí esta resolución fue dada en audiencia, ¿verdad? Entonces aquí en la parte resolutiva tendríamos que poner, por ejemplo, sexto, séptimo, que sea, o sea, finaliza la presente vigencia en el mismo lugar y fecha, y ahí tendrían que firmar todo. Pero como es una resolución independiente, la firma el juez y el secretario que autoriza. Bien, antes de ya ver el modelo de un auto razonado de prisión, ¿hay alguna pregunta, jovencito? Vamos a ver. ¿Ah? Sí, yo también quiero pizza, dice que. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, jovencitos? Sí, licenciado. Ajá, muy bien. Mire, hablando de la prisión preventiva y de la primera declaratoria. Ajá. Ahorita, esta semana salieron dos noticias de unos jóvenes. La primera, unos jóvenes que andaban asaltando en motocicletas. Hay videos. Y a la hora que los llevaron a primera declaración, el juez les declaró falta de mérito. Pero esto Ajá. se debió a que el parte policial iba mal. Entonces ya mucha gente anda diciendo, es que el juez es corrupto, que no sé qué, pero porque ellos no comprenden de que el parte policial estaba malo. Esa fue la primera. La segunda era, estaba viendo también de que unos niños tenían 9 meses que estaban siendo maltratados y estaban trabajando en condiciones infrahumanas y los menores de 15 no pueden trabajar. Igual, el juez le falta de mérito en la primera declaratoria al patrono, pero esto se debió también porque la parte iba mala. Sí, hombre, ¿qué problema, va, jóvenes? Miren, pues, hay jueces que son demasiado garantistas, porque, miren, jóvenes, yo no les voy a echar flores a los jueces, sino que hay que echarle flores a la persona que es correcta, ¿verdad? Recordemos el primer postulado del Código de Ética, probidad. Hay que luchar contra la corrupción, pero hay muchas personas que dicen que son garantistas, ¿verdad? Que si no llega la víctima, entonces no hay delito. Que si el parte está malo, que también eso está, no, necesitamos en la oralidad, juntos. Si el parte policíaco, fíjense, jovencitos, es la noticia criminal, es el punto de partida. Por eso es cuando ustedes sean jueces, juzguen el caso, vean no la forma. Porque la forma, imagínense, los policías andan haciendo sus prevenciones ahí en la libreta o que sea. No, porque la dirección no se puso el número de nomenclatura de la casa, ese hecho está malo, ¿verdad? Esto se llama ser demasiado formalista, jóvenes. Hay muchas cosas que nosotros podemos criticar y no solo de ahorita. Eso ya viene desde hace mucho tiempo, jóvenes. Cuando sean jueces, ustedes escuchen, observen y después se pronuncian, ¿verdad? Por ejemplo, hace mucho tiempo, hace como 4 o 5 años, a un fulano que iba en una moto, ¿verdad? Lo alcanzaron los lobos, dice. Aquí tenemos lobos, dice, bueno, yo no sabía. Pues así dicen, pues, que lo persiguieron los lobos, dice, y lo fueron a detener hasta allá por el ferrocarril, ¿verdad? Ahí la 18 calle, no sé qué. Y le encontraron un maletín lleno de celulares. Y se lo llevaron a la torre de tribunales. Entonces, la jueza escuchó al sindicado, entonces dijo, ¿y dónde están las víctimas de todos estos celulares? Pues nosotros solo lo trajimos porque son 6 horas para traerlo y no tenemos tiempo para andar buscando dónde están las víctimas. No. Falta de mérito, porque no están las víctimas. Jóvenes, no tenían ni 3 horas de haber salido y ya estaban asaltando otra vez. No es así, jóvenes, la cosa. Y ustedes cuando sean jueces, oigan esto. Están los celulares, ¿qué más quieren?
Eso es lo que se considera como la prueba material. Ese es el punto de partida de la investigación. A cada celular se le tiene que, ¿verdad? Asterisco 929 para extraerle el número, ¿verdad? Entonces, todo eso lo sabe el Ministerio Público, todo eso lo saben, por ejemplo, los técnicos de la UME, ¿verdad? Y con el número ya se pide información a Claro, Tigo, Telefónica o lo que sea, quién es el propietario, se le manda a llamar al propietario porque hasta la dirección está ahí. Sí, a mí me robaron mi celular, qué bueno que apareció. Ahí está. Hay fiscales que hacen muy bien su trabajo. Hay jueces que hacen muy bien su trabajo y dicen, no, este es el punto de partida y esto es parte de la investigación. Entonces, en la investigación viene el juez, el Ministerio Público, y encontró quiénes eran las víctimas. Por eso es que el artículo 5 del Código Procesal Penal es la definición del proceso penal, ¿verdad? Que tiene a la averiguación de un hecho señalado como a la averiguación, averiguar quién es la víctima, averiguar quién es el sindicado, averiguar dónde están los testigos, averiguar dónde están los peritos, averiguar qué es lo que se hizo y después dictar sentencia. Todo esto tiene que ser nuestra base, ¿verdad? Para poder decidir. Pero si decidimos ahí solo porque somos garantistas, falta de mérito, falta de mérito. Ah, no, aquí no vino esto. ¿Y esto qué es, Juan? Si esto no es un mercado, pues. ¿Verdad? En el mercado sí, vamos a comprar algo tangible. Aquí está y aquí está el dinero, punto. Gracias a Dios se acabó esto. Pero no en el proceso penal, no. Con esto es suficiente lo que tengo para que el Ministerio Público investigue. ¿Verdad? No me tengo que basar en tecnicismos. Porque la dirección está incorrecta. Porque no puso zona 1. Hombre, eso es parte de la investigación, ¿no cree? ¿Verdad? Bien, ¿alguna otra pregunta, jovencitos, para ir avanzando? Porque ya son las 9. Estimado licenciado, pues yo tal vez un poquito joven del tema, pero como estábamos, justo cae en el tema de lo penal, Sí, yo he cuénteme. visto la deficiencia y la mala organización en las cárceles de mi país, tan lindo mi país, pero tan abandonadas las personas que están detenidas, licenciado, como que sus derechos No, universales, sus derechos primarios están completamente vetados. Y no, yo considero, por lo menos ahorita en estas elecciones, ¿verdad? Yo digo los candidatos que no se pronuncian a favor de reestructurar el sistema penitenciario. Y yo tengo una duda, licenciado. ¿Quién reestructuraría, cómo se haría para reestructurar el sistema penitenciario para que funcionara de una manera más eficaz? muy bien. En primer lugar, jóvenes, es cierto lo que dice la compañera Gloria. El sistema penitenciario está abandonado. Si nosotros tenemos, solo su nombre lo dice, centro preventivo, ¿verdad? Entonces, supuestamente los privados de libertad, porque así se llaman los privados de libertad, tienen que estar ocupados ahí, jóvenes. Tienen que estar trabajando, tienen que estar estudiando. Pero ustedes creen que están haciendo eso. No están vagando ahí. Ellos están deambulando, solo pensando cómo perjudicar a la gente. Están abandonados. Muy bien. Vea, el centro preventivo está capacitado como para 600 personas, ya tienen más de como 2.500 personas tienen ahí, ¿verdad? Ahí hay corrupción horrible. Entra una persona y los que lo registran son los mismos privados de libertad, porque como no hay personal, los privados de libertad son los oficinistas. Fíjense, cuando hay exhibiciones personales y me ha tocado ir ahí, por ejemplo, mire, disculpe, yo vengo a buscar, ahorita se lo llamo licenciado, no sé qué, que si cuando me doy cuenta, esa persona era también detenida, privada de libertad, iban a traer y hacen trabajos ahí porque como no tienen nada que hacer, ellos mismos se ofrecen para ayudar a la gente. Jóvenes, si ellos no se han fugado es porque no quieren, en serio.
pero el sistema penitenciario no reúne las condiciones necesarias para poder brindarle garantía a los recluidos en el respeto de sus derechos. ¿Ya? Ellos son vilipendiados, ¿verdad? Los ponen a hacer cosas, ¿verdad? Si imagínense, yo quiero hacer algo que no sé, entonces vaya a lavar los baños, ¿verdad? Pero no tengo con qué. Ay, mire con qué lo haces. A la gran chucha usted. En serio, la comida que ellos reciben, ay Dios, ¿verdad? Una vez decía yo, pero ¿qué es lo que apesta? Decía yo, que se iba pasando un tonel lleno de arroz, porque le echan unas grandes cantidades de yodo, porque le echan eso a la comida para que no tengan deseos sexuales. Discúlpenme que se lo diga así, jóvenes. ¿Oyeron? Entonces, todas esas cosas, dice uno, lo llevan a la torre de tribunales y van llegando a las 6 de la mañana. Y ahí los tienen en las carceletas. Y todo el día, hasta 10 horas de la noche. Vámonos, ellos felices porque ya se van, ¿sí? Porque ya no quieren estar ahí amontonados, porque no van solo 5 o 10, como 60 en unas carceletas que son pequeñitas, pues, y hay veces que se pueden sentar y hay veces que no. Entonces, parados, pues, entonces todas esas cositas, dice uno, a la nombre, ¿verdad? No, tiene que buscarse la manera de cómo a estas personas se les ocupe. Así es, Pero estimado licenciado. fíjese Fíjese que yo estuve acompañando a una licenciada en unas diligencias y me fui la acompañé ahí a la cárcel de mujeres de Santa Teresita. sí, Y había una reclusa que ahí mismo tuvo una complicación con su maternidad por el exceso de yodo en la comida. Se le había muerto su bebé en el vientre. Y ya ella dijo que había reportado que ya no sentía movimiento de su bebé desde la noche. Nadie la atendió, nadie dijo nada, ahí seguía. Hasta el día siguiente, a mediodía, la llevaron al Hospital General a recibir atención, ya con el sistema penitenciario, jóvenes, es un tema muy álgido, ¿verdad? Entonces es un camino lleno de espinas y toda la cuestión, pero lo que tenemos nosotros, licenciado, por lo mi duda menos, es cómo se reconstruye, cómo, de quién tiene que tener esa tarea para volver a reconstruir y hacer unas bases mejores para esta situación, licenciado. Muy bien. ¿Se recuerdan lo que les dije yo en la clase anterior? En 1973 había un proyecto para la construcción de granjas y de centros, pero el dinero que tenían ellos se fue ocupado en política, ¿verdad? Partidos políticos. La idea tiene que ser del presidente. La idea tiene que ser del presidente porque el sistema penitenciario pertenece al Ministerio de Gobernación. Pero el presidente tiene que tener apoyo de la Corte Suprema de Justicia, tiene que tener apoyo de los operadores de justicia, de la defensa pública, del Ministerio Público. Así como el Ministerio Público creció con edificios, fiscalías y un montón de cosas más, que hasta se critica porque dice que el dinero de ciertos edificios fue para saber a dónde, así también tiene que crecer el sistema penitenciario. Muy bien, pero ya ven, vea qué bueno que estamos tocando esos temas, porque a la larga puede ser puntos de tesis. Muy bien, entonces hoy nos vamos a adentrar ya, jovencitos, al modelo de el autorrazonado de la prisión preventiva y nos vamos a dirigir al esquema, ¿verdad? En el esquema nos pedía, miren, lo que es el encabezado, ahí está el esquema, el número de causa. Este es el número de causa que está aquí, miren, jóvenes. 1134-2023, oficial segundo. Miren, ese es el número de causa, ¿verdad? Que es el mismo que utilizamos nosotros en la primera declaración. Entonces, así como dice aquí, miren, jóvenes, vamos a darle seguimiento al caso que hicimos en la clase anterior. Entonces, la fecha tiene que ser la misma de cuando se dio la primera declaración, según los requisitos establecidos en el artículo 100.
¿verdad? Entonces, ¿No? A mí ¿cómo sí se...? me... Ahí está, ya estamos aquí también. Hoy sí ya me escucha, mejor. Repito entonces, porque había una pequeña comunicación ahí que se estaba metiendo. Repito, vamos a darle seguimiento al caso que hicimos en la clase anterior. La fecha tiene que ser la misma de cuando se dio la primera declaración y según los requisitos establecidos en el artículo 260. Bien. Después vamos a leer ese artículo del 260 y vamos a ver. Primero que nada, una visión general del esquema. Aquí está el número de causa, está el nombre completo del juzgado. Miren, el juzgado primero de primera instancia penal, narcoactividad de delitos contra el ambiente de turno. Guatemala, 13 de mayo de 2023. Como la primera declaración fue el 13 de mayo, por eso es que estamos resolviendo el 13 de mayo, ¿verdad? Entonces tiene que ser inmediatamente después de haberle tomado la declaración al sindicato, ¿verdad? Y le tenemos que dictar la resolución después, ¿verdad? Luego aquí está, miren, jóvenes, ya nos vamos a lo que dicen los vistos que yo les dije la vez pasada. Ahorita le acabo de decir que si quiere uno lo pone y si no, no lo pone. Pero si uno lo llega a poner, solo se pone aquí, miren, se tiene a la vista para resolver la situación jurídica del sindicato. Sí, eso es lo que se pone, se tiene a la vista para resolver. Eso es lo que se dice vistos. Entonces, cuando les pregunten a ustedes, vos hay una palabrita vistos en una resolución, ¿qué significa? Entonces, ¿qué van a contestar ustedes? Bueno, eso de vistos es como quien dice, el juez pone a la vista las cosas para él va a emitir su resolución. ¿Verdad? Es el anuncio, ¿verdad? Que él va a resolver. Es cuando mandan a una persona, miren, vos adelantate, vos, nos faltan 5 kilómetros para llegar, adelantate y anda a avisar que ya vamos a llegar. Eso es lo que quiere decirles. Eso es el anuncio que se va a dictar una resolución. Bueno, ahora viene el primer considerando. Vean su esquema. Miren, aquí están en la primera declaración se dieron los siguientes datos del sindicato. Yo vengo y lo pegué. Giovanni Gregorio Mezquita solo lo pegué, miren, porque tienen que ser los mismos, ¿verdad? Hasta, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha estado detenido? ¿Verdad? Hasta aquí, en este apartado donde dice cuántas veces está detenido, ahí pegué esa información que dio el sindicato ante el juez en la primera declaración. Ahora miren, empiezo ya mi fundamento legal. Según la Constitución de la República, en el artículo 13 se permite la prisión, siempre que expliquen los motivos racionales para restringirle la libertad a una persona. Si ustedes ven en la Constitución de la República, eso es lo que dice. Entonces ya empiezo con la Constitución de la República, miren, ¿verdad? Aquí en esta resolución, de una vez, miren, Juanes, también es regulado por el artículo 259, ¿verdad? Que también existen hechos y motivos racionales. También la Convención Americana de los Derechos Humanos en el artículo 8 describe que el sindicato debe respetarse sus derechos, debe estar informado para poderle restringir la libertad. Miren, jóvenes, este ya es nuestro fundamento legal. Eso es lo que se llama fundamento legal. Explicar lo que dice la norma. Pero si no queremos explicarla, jóvenes, la tenemos que transcribir así como dice la ley. ¿Verdad? El artículo 13 de la Constitución dice tal cosa. El artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos dice tal cosa. Lo transcribo. Transcribo quiere decir que lo copio así como dice la norma. ¿Verdad?
El artículo 259 del Código Procesal Penal dice tal cosa. Lo tengo que decir así como dice la norma. Pero también lo puedo explicar, pues. Porque en el artículo 10 de la ley del organismo judicial, el juez tiene que interpretar la ley. Él es el único que tiene poderes para poder interpretar la ley. Entonces la interpreta, pues. La explica. Eso es lo que quiere decir según la hermenéutica jurídica. La hermenéutica jurídica es la ciencia de las interpretaciones. ¿Ya? Entonces el juez interpreta y explica. Ahora viene, miren, jóvenes, ya nos trasladamos al segundo considerando, y aquí es el apartado de los hechos, y si ustedes se recuerdan en esos hechos, pues fue el Ministerio Público el que le hizo saber los hechos al sindicato en la primera declaración. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la primera declaración, copio los hechos y los pego aquí en el considerando. ¿Por qué? Porque tienen que ser los mismos. ¿Verdad? Tienen que ser los mismos hechos. Entonces a este señor Giovanni Gregorio Amezquita Solórzano fue detenido a las 23 horas con 50 minutos del día 12 de mayo, ¿verdad? De 2023, en la séptima avenida, cuarta calle de la zona 1, frente al numeral Talme del municipio y departamento de Guatemala por la Policía Nacional, porque fue sorprendido asaltando con violencia utilizando un cuchillo de hoja doble filo, cacha de hule, nácar o de cuero, lo que sea. Y con eso pues asaltó a la señorita María Estela Gálvez, que le quitó una cartera. Ella iba caminando en el lugar. ¿Y qué contenía la cartera? Un teléfono celular Nokia valorado en 3,000 quetzales. Pero a este sindicado, además de ese cuchillo, se le encontró un revólver, calibre 38. ¿Verdad? Entonces, esos son los hechos. El juez analiza esos hechos, jóvenes. Y lo primero que dice el juez es esto, miren, jóvenes. Aquí hubo un robo agravado, portación ilegal de arma blanca, portación ilegal de arma de fuego. Son 3 delitos buenos los que tiene este hecho. Y tan pequeñito que se mira el hecho, pero miren, jóvenes. Ahora si el juez dice, es robo agravado, es decisión del juez, miren, jóvenes. Se respeta la decisión, ¿verdad? Para el abogado, excelente. El juez puede decir, aquí solo hay robo. Jóvenes, no es robo, porque si utilizaron armas, eso ya lo convierte en agravado, ¿verdad? E incluso la ley dice, aunque no las utilizaran, eso lo convierte en agravado. Fíjense, media vez hayan armas, es agravado, ¿verdad? Imagínense que el sindicato llevara mascarilla o lo que sea. Antifaz se puede considerar, máscara, es agravado. Imagínense, jóvenes, que fue a un vehículo, media vez toca un vehículo, así lo dice la ley, pues, es agravado. Aquí quiso asaltar por ejemplo, un local donde venden ropa usada. ¿Eso es un comercio? Es agravado. ¿Por qué? Porque está robando en un comercio, una institución mercantil, ¿verdad? Está robando un vehículo, está asaltando un vehículo. Todo eso es agravado, jóvenes, ¿verdad? Entonces, por eso es de que ese pensamiento solo lo lee el juez y ya lo debe tener en la mente. Ah, vaya, dice así el juez. Entonces ya saben ustedes que el juez va construyendo poco a poco la resolución, ¿verdad? Ya la tiene en la mente. Entonces, después de eso, miren el esquema lo que dice, después de los hechos viene la explicación, ¿verdad? De los motivos racionales, ¿verdad? Que tiene el juez para restringirle la libertad. Miren lo que se dice aquí.
El juzgador, al analizar las causales del peligro de fuga reguladas en el artículo 262 del Código Procesal Penal, establece que todos los datos proporcionados por el sindicato, estos no han sido demostrados. Cuando ustedes le digan no han sido demostrados, es que hay que tener una prueba, ¿verdad? Para demostrarlos. Si yo digo que tengo 23 años, bueno, tengo que demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra? Ahí está, con la certificación de partida de nacimiento. Excelente, ya fue demostrado. Si yo digo que soy casado, ¿con qué lo tengo que demostrar, jóvenes? Vamos a ver. Pongan el microfoncito ¿Acta de matrimonio, no? con el acta de matrimonio o con el certificado de matrimonio. Porque el acta de matrimonio, fíjense, así como dice el jovencito ahí, está firmada por un notario y tiene que estar protocolizado, ¿verdad? Si yo digo, joven, miren pues, si yo digo que trabajo en la empresa Adasa ganando 1,200 quetzales a la quincena, ¿cómo demuestro eso, joven? Vamos a ver. ¿Con estado de cuenta? Carta de ingreso. Constancia laboral. Muy bien. Carta laboral. Y por ejemplo, si esa carta laboral me pagan 1,300 quetzales que me lo depositan a mi nombre, carta laboral y estado de cuenta a la vez. Muy bien, jóvenes. Sí me gusta. Ya ven que están bien enfocados. Muy bien. Así es. Entonces, todo eso es lo que va recolectando el Ministerio Público. Por ejemplo, tengo que investigar más del sindicato. Bueno, tengo que pedir antecedentes penales, antecedentes policíacos, ¿verdad? ¿Cómo demuestro a quién pertenece ese revólver que le incautaron al sindicato? Por las pruebas dactilares, Lick. Las pruebas dactilares. No, fíjese bien en la pregunta. ¿Cómo demuestro a quién pertenece ese revólver? Que le ¿Se incautaron. verifica con el IGECAM, Lick? Muy bien. Con el registro, Lick. Perdón. Muy bien, por el registro, por la identificación que tiene el revólver. Fíjese que el revólver tiene un registro, tiene un modelo, tiene un calibre, tiene qué tipo es, si es tipo revólver o tipo pistola, que son dos cosas diferentes. La pistola es lo que le llaman la escuadra y el revólver se le meten los cartuchos en el tambor, ¿verdad? Entonces, la pistola expulsa los casquillos, el revólver no. Entonces, todos esos detallitos hay que mandar a pedir información a ver quién. Imagínense, jóvenes, solo fíjense cómo se va construyendo las cosas. Viene el DIGECAM y dice que ese revólver fue robado. Eso. Y que tiene videos a quién le robaron el. Y si ese video aparece el sindicato ahí departiendo ahí que él fue el que. ¿Ah? ¿Ya ven? Entonces ese sindicato, gracias, mi amor. Por eso es que viene el Ministerio Público, así como le pasó a la señora. Bueno, así como le pasó a la señora Rosana Barletti, ¿verdad? Con la mitad mágica. O sea, se pide otra vez que se vuelva a citar al sindicato para ampliarle su primera declaración porque hay nuevos hechos, a la verdad. Entonces ahí podía, con ese revólver, si él tiene participación en el robo de ese revólver, otro delito, en serio, eso es parte de la investigación, pues, ¿verdad? Bien, ahora viene, miren, jóvenes, estamos hablando que todos los datos de él tienen que ser investigados, ¿verdad? Ahora dice aquí, de la lectura de los hechos, son varios tipos penales detentados, porque hay un robo agravado, hay un cuchillo, hay un arma de fuego sin licencia, las penas que se esperan por cada delito se suman.
que da lugar por lógica a deducir que las penas serán superiores a 20 años de prisión. ¿Verdad? Tampoco, miren, hay información de que se hubiera resarcido el daño. El Ministerio Público le recogió la cartera a la víctima. ¿Verdad? Porque para el Ministerio Público es la prueba material. Le recogió el celular. Fíjense, ¿no? E incluso recogió el dinero. ¿Qué acaso eso no le perjudica? Imagine que si fueran sus únicos 500 quetzales tenía para el mes. Pero el Ministerio Público, ¿por qué? Porque tiene que recolectar información sobre esos billetes. ¿Verdad? Porque le toman fotografías el día de la detención, ¿verdad? Y que tienen que coincidir ese día de la detención con lo que se le pongan a la vista al juez. Fíjense, juez, que son los mismos billetes, pues, y no fueron puestos. Entonces, la víctima sufre a consecuencia de esta acción criminal, y ustedes muy bien pudieran razonar eso así. ¿Qué acaso ella pues está consciente? Ah, no, me robaron 500 quetzales. Ay, ¿qué? No son días. Y si eran sus únicos 500 quetzales para terminar el mes, ella que sabe Dios qué pena va a pasar la víctima. Y eso es lo que se explica aquí, pues. ¿Verdad? ¿Acaso no se explica, por ejemplo, el gran miedo que le ocasionó el asalto? Eso no va a aparecer después con unos grandes problemas para andar en la calle, pues. Ya no va a andar contenta en la calle, va a tener un miedo terrible. E incluso, miren los problemas de la victimización. Esa persona ya no va a querer andar caminando sola. Y si no hay nadie que la acompañe, jóvenes, entonces esa persona va a preferir quedarse en la casa, pues. Ay, ¿qué va a pasar en la casa? Su mente rondando. Ya no va a querer comer, ¿verdad? Incluso si andaba buscando trabajo, ya no va a querer ir a salir a buscar trabajo, ¿verdad? Y si esos 500 quetzales eran producto de sus ahorros, ¿no? Miren qué gran daño se le ocasiona a la víctima. Eso se puede explicar aquí, miren. Por eso se dice ahí, miren, jóvenes, que no existe información de que se hubiera resarcido el daño ocasionado. Tampoco existe información del comportamiento anterior del sindicado. Por ejemplo, si es reincidente, si es habitual o lo que sea. Entonces, miren, aquí no existe información de peligro de obstaculización. La Policía Nacional tuvo que decirlo, que haya amenazado a la víctima. Pero si quieren lo pueden poner aquí. Si se le da libertad a esa persona, puede ir a ocasionarle problemas a la víctima. Podrían explicarlo ahí también. Entonces, miren, de una vez se concluye, por todas esas circunstancias, el juzgador considera pertinente dictarle prisión en contra del acusado y se restringe la libertad individual hasta nueva orden, ¿verdad? Esto es lo que se le llama el contenido. Entonces, ya llevamos dos cosas del esquema. Ya se dan cuenta, tan bonito que es. Y es cuestión, pues, lógica de explicarlo, no quedarse ahí. Solo le dicto prisión preventiva y se le restringe su libertad. A la hora no podemos hacer eso. Tenemos que explicar por qué. ¿Verdad? Tenemos que explicar por qué. Bien. Ahora lo que viene, la cita legal. Este es bien chiquito, miren, jóvenes. Es lo que le decía. La cita legal es en el paso número 3 del esquema. Aquí se citó al artículo 13 de la Constitución de la República. Se citó el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Miren, se citaron artículos el 4, el 5, el 11 bis, el 71, 72. Miren lo que les decía. Estos hablan de los principios 4, 5,
Entonces, son de los principios, el 11 bis de los principios del Código Procesal Penal. Estos dos, 71 y 72, hablan del sindicado. ¿Verdad? El 81 y 82 hablan del desarrollo de la primera declaración. 92, 93, 95 hablan de la defensa técnica. 107 y 108 hablan del Ministerio Público. 259, 260 hablan de la prisión preventiva. Y miren, 262 habla del peligro de fuga. 263 habla del peligro de obstaculización. Jóvenes, 252 del Código Penal habla del robo agravado. 122 habla de la aportación ilegal de arma blanca. Fíjense. 123 habla de la aportación ilegal de arma de fuego. Este es nuestro fundamento legal, miren, jóvenes. Por eso dice este artículo 11 bis, toda resolución carente de fundamento legal es nula ipso iure. ¿Qué quiere decir eso? Es nula. No sirve. Si no tenemos una base en nosotros legal, ¿verdad? Esa resolución es nula. No sirve. ¿Verdad? Luego viene, miren, jóvenes. Lo último, ¿qué es lo que le llamamos la parte resolutiva? O el por tanto. ¿Verdad? Miren, este por tanto ya es la orden del juez. Este juzgado con fundamento en lo considerado leyes citadas al resolver declara. Pero si ustedes quieren, hay algunos jueces que ponen aquí ordena. Entonces, como quieran. Pero cuando ustedes escuchan declara, esa es la orden, ¿verdad? Ordena. Y miren, Romanos 1, la prisión preventiva. En contra del sindicato Giovanni Gregorio Amezquita Solosa. Romanos 2. Se ordena que el sindicato quede recluido en el centro preventivo para hombres de la zona 18 de esta ciudad capital de Guatemala hasta nueva orden. Notifíquese. Y está la firma del juez y el secretario. Bien. Oswaldo, ¿me escuchas? Así es, Milik, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿usted qué tal? Ah, vaya, bien, gracias. Aquí, mira, platicando con los jóvenes y contigo también. ¿Podrías pasarle el link a los jovencitos para la asistencia, por favor? Con mucho gusto, Lick. Entonces, ahorita vamos a hablar de una cuestión que estuvimos analizando con Oswaldo en esta semana. Seguramente ya están todos los coordinadores jóvenes de cada grupo. Les voy a explicar por qué es importante que hayan los coordinadores. Ahorita que están todos los estudiantes fueron convocados para la clase del día de hoy por Osvaldo, nuestro auxiliar. ¿Por qué? Porque eran clases normales, pues, y de todos modos, si a mí me enteran, ¿cómo se llama? De que va a haber capacitación o qué sé yo. Por eso es que he estado mandando las clases anticipadas, jóvenes, porque yo no quiero que ninguno se pierda la clase, pues entonces los que están en capacitación y los que están recibiendo clases, pues tienen que tener la información de cómo vamos, si no va a ser un atraso de la gran diabla, pues entonces, por eso es que yo estoy mandando las clases anticipadas y dándole la secuencia respectiva. Entonces, jovencitos, esta pregunta es directa. La gran diabla. Ya tienen que empezar a entender cuáles son las preguntas directas. ¿Verdad? Las que merecen una respuesta sí o no. ¿Verdad? Todos los coordinadores jóvenes, vea que están
en esta sección les hago esta pregunta. ¿Tienen algún problema con el grupo? Estimado licenciado, soy Gloria Morales del grupo 13. Hasta el momento no tenemos ninguna contradictoria con el grupo de licenciado. Todos estamos muy Excelente. bien. Muy bien. Si no me responden, quiere decir que no. Muy bien. Buen día, licenciado. Le saluda Ligia Ramírez, coordinadora del grupo número 9. Igual hasta el momento, pues todo bien, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Buenos días, licenciado. Le saluda César David García Dávila del grupo 8 y hasta el momento no presento ninguna queja o inconveniente, Lic. Muy bien. Excelente. Buenos días, licenciado. Le saluda Brigan Galdames, coordinador del grupo 17. No, la verdad no hemos tenido problemas con el grupo, ya estamos Excelente. ordenados, tenemos nuestro chat y todo, entonces todo bien. Muy bien, gracias, Brigham. Excelente. Buen día, Alexander Chacón del grupo 3. Tampoco tenemos ningún inconveniente. Muy bien, Alexander. Excelente. Buenos días, Lic. Les saluda Cintia González del grupo 10. Todo bien con nuestro grupo también. Excelente, muy bien. Buenos días, licenciado. Les saluda María Isabel del grupo 20 y hasta el momento todo bien. Muy bien, excelente. Muy bien. Buenos días, licenciado. Buenos días. Les saluda Luis Solórzano del Le grupo saluda Edwin Méndez del grupo 6. Ajá. Se me está recortando la señal. Ajá. Bueno. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Mayra Argueta del grupo 2. Todo está bien por el momento. Muy bien, excelente. Buenos días, licenciado. Le saluda Marco Rodrigo Callejas del grupo 18 y todo está bien. Muy bien, excelente. Muy bien. Buenos días, licenciados. Les saluda Cristina Salazar del grupo 16 y por el momento todo está en orden. Muy bien, excelente. Muy bien. Bien, entonces, qué bien, jóvenes. Muy Licenciado, bien. buenos días. Buenos días. Le saluda Néstor López del grupo número 4. Muy bien. Solo con la novedad de que no están todos los integrantes, pero eso es normal. Bueno, bien, entonces, miren pues. ¿Hay Licenciado, algún buenos días. otro coordinador? Le habla Alan Cosío del grupo 1. Todos estamos bien y todos bueno. estamos conectados en un grupo de Muy WhatsApp. Muy bien, excelente. Sí, eso es importante. Y eso era el primer punto que iba a hablar sobre ustedes, sobre los grupos. En primer lugar, todos tienen que tener un chat, una manera de comunicarse para el grupo. Bien. Y yo les digo esto, ¿saben por qué? Porque aquí estamos estudiando ordenamiento jurídico, jóvenes. Orden. El orden igual derecho. Jus. Cuando le digan ustedes jus, derecho, orden. ¿Qué es el derecho? Conjunto de normas, conjunto de ordenamiento jurídico. Todo tiene que tener un orden, porque si no hay un orden, hay caos. ¿Y qué es caos? Desorden. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener orden, jovencitos, porque ya no tardan en pasar el calendario de exámenes y de una vez ahorita se los digo, ya que está la mayoría de estudiantes oyendo, yo voy a entenderme con los coordinadores. Entonces el examen, ¿verdad? Se va a mandar a los coordinadores, ¿verdad? Y el coordinador, quiero que por favor los demás integrantes le obedezcan. Ya no estamos en eso de desavenencias, jóvenes. ¿Oyeron? Recuerden que la conciliación y el acuerdo y el respeto, ¿verdad? Es la base de una sociedad, ¿verdad? Entonces, Licenciado, buenos días. Déjame terminar, ¿oyó? Entonces, miren, jóvenes, yo lo que quisiera es esto, de que por favor el coordinador, cuando les entregue el tema que van a trabajar cada integrante del grupo, lo hagan a cabalidad. ¿Por qué? Porque cada alumno va a tener un tema diferente. Entonces, el coordinador, si él me dice ahí, a mí, por ejemplo,
fíjese que el alumno fulano de tal no trabajó. Excelente, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que porque no trabajó él, le voy a descontar puntos al resto de los demás. No, jóvenes. No. Cada quien va a hacer su trabajo, ¿verdad? Tema diferente, pero el coordinador, en el momento de que sea la oportunidad para remitir el formulario o el examen en la vía Drive, ¿verdad? Lo va a hacer con todos los temas del grupo. Solo en un formulario. Todos los temas del grupo los va a incluir ahí. ¿Oyeron? Entonces, por eso es de que no debe de existir desavenencias, no debe de existir desacuerdos, ¿verdad? Sino que al contrario, trabajar en armonía. No se van a pedir grandes cosas, sino que pasos de acuerdo a lo que hemos visto en clase. ¿Oyeron? Bueno, ahora sí. Tengo 2 minutos para preguntas, por favor, pero las preguntas pequeñitas, por favor. Licenciado, perdone la molestia. A mí se me estuvo cortando la señal. Y el grupo, se le saluda Edwin Méndez del grupo 6. El problema que sí tenemos nosotros es que sí hay 3 personas que no se han reportado del grupo 6, que no están ni en el grupo de WhatsApp. Entonces, para que me haga favor, no sé cómo hacerles el llamado a ellos, si están en el curso o ya no. Bueno, Gracias. entonces vamos a hacer una cosa así como dice Radio Ranchera. Tiene exactamente 10 segundos aquí en esta vía para que haga el anuncio, por favor. Haga el aviso, pues. Hay 3 compañeros que pertenecen al grupo 6, que están de la numeración 51 a la 60. No me tengo los nombres en la mente ahorita, pero no se han agregado al grupo de WhatsApp y ya estamos solicitando sus datos para poder empezar a armar la carátula y para tomarlos en cuenta. Muy bien, ya está el anuncio dado. ¿Verdad, jóvenes? Entonces, sí, se van a entender con el coordinador. ¿Oyeron, jóvenes? Cada grupo se va a entender con su coordinador y el coordinador se tiene que comunicar con Osvaldo. ¿Oyeron? Esa va a ser la comunicación porque de ahora en adelante Osvaldo se va a comunicar solo con los coordinadores. Igual yo. Y eso es para evitar problemas. ¿Oyeron, jóvenes? Entonces, si el problema ya es mayúsculo, pues me lo dicen en un horario de clase. ¿Verdad? Bien. Licenciado, disculpe. Le saluda nuevamente Ligia Ramírez del grupo número 9. Fíjese que me estaba comentando un compañero que le habían asignado a mi grupo, pero no lo tengo entre mi listado. No sé de cuántos participantes es el grupo. Bien, los listados los tiene Osvaldo, pero yo también ya mandé el listado ahí con ustedes, solo es de que revisen la papelería, porque si no estoy mal, creo que la mandé a Classroom. Entonces ahí están los listados y está también de qué número a qué número pertenece cada grupo. Entonces ahí puede observar usted, Está bien. si es tan amable, ¿verdad? Si pertenecen o no y de una vez les comunica, ¿verdad? De acuerdo al listado, porque ahí están los nombres, están jovencitos. Allá están los nombres. Muy bien. Entonces, sí, es que me decía un compañero. Es cuestión de revisar eso yo, porque si me pongo a revisar ahorita, yo tengo todo eso también. Pero perdemos el tiempo y ya el tiempo aquí es oro, jóvenes. Ya nos quedan solo 20 gracias, licenciado, muy amable. Bueno, ¿está bien? Entonces, ¿alguna pregunta relacionada al tema del día de hoy, jóvenes? ¿No? Licenciado, buen día. Le saluda Néstor, del grupo 3. Una consulta. Tengo entendido que usted va a mandar los temas a los coordinadores y entendí que es uno por integrante. En nuestro grupo somos 10 asignados, pero solo habemos 7. ¿Qué pasaría con esos 3 temas en su Muy puesto? bien, ya lo expliqué. Yo voy a mandar, por ejemplo, cada grupo tiene 10 integrantes. Ajá. Yo voy a mandar 10 temas. Ajá. Entonces el coordinador me tiene que decir, el señor Justo Rufino Barrios no trabajó. Punto. Entonces, ese tema no lo trabajaron, pues. Entonces, eso quiere decir que los que sí trabajaron, que no tengan pena, pues, porque el otro no trabajó, no les voy a descontar eso a los demás, ¿verdad, jóvenes? ¿Estamos claros? Bueno, sí, ahí está. pero todavía no tenemos
no tenemos calendarización, ¿verdad? Pero yo les estoy diciendo porque ahí va se me olvidó darles el refrán del día, jóvenes, y nadie me lo pidió. El refrán del día de hoy es este. El abogado tiene que estar atento, porque de lo contrario está en desventaja. Excelente, ¿verdad? Muy bien. El abogado tiene que estar atento, porque de lo contrario está en desventaja. En pocas palabras, jóvenes, tiene que ser precavido, jóvenes. El abogado, miren lo que pasó una vez en una audiencia. Miren lo que pasó en una audiencia. Señor juez, pido la palabra, dijo el fiscal. Habían 4 abogados, 4 procesados, 3 agentes fiscales, porque estaba también la CICIG ahí metida, y un querellante. Había también un representante de la PGN. Entonces uno de los fiscales pidió la palabra. Fíjese, licenciado, que yo necesito ampliar los hechos porque aquí hay una nueva calificación, entonces jurídica, entonces quiero que se sume este nuevo delito en contra del acusado fulano de tal para cuando ya se emita la sentencia respectiva. Muy bien. Señor abogado defensor, ¿tiene la palabra? Que si el abogado defensor no puso atención, jóvenes, por estar platicando con otro su abogado a la par ahí. Sí, licenciado. ¿Qué opina de lo que dijo el Ministerio Público? No, el abogado defensor no tiene ninguna oposición. El abogado tiene que estar atento porque de lo contrario está en desventaja. Le pidieron un nuevo delito en contra de su cliente y él por no poner atención, que no tiene oposición, hijo. Los dejé con la boca callada, jovencitos. Hay que estar atentos, jóvenes. ¿Vieron? El abogado siempre pone atención. Tranquilízate, espérate. Va a hablar el juez. Espérame. Está hablando el Ministerio Público. Espérame. Sí. ¿Vieron? Estar atento. Camarón que se duerme. ¿No? Bien. ¿Qué sigue? Ahora vamos a poner, jóvenes, se lo lleva la corriente, ay Dios. Tema 10. Así como hicimos la clase anterior, jóvenes, hablamos un poquito. Yo les voy a mandar, porque no se sabe si van a tener capacitación los demás jovencitos, pero para que no pierdan su clase, yo les voy a estar mandando así. Y todos también, los que no tengan cosas, también están echando ahí su material ahí para tener. Lo único que sí les suplico, jovencitos, es que aquí entre nosotros nada más, ¿verdad? Porque hay veces que uno siente un poquito de, no sé, de malestar, se podría decir, cuando otro catedrático utiliza el mismo material de uno para dar sus clases, ¿no? Entonces, que sean cosas así entre nosotros, nada más, jovencitos, porque yo lo hago por la emergencia que hay ahorita de que los demás estudiantes pues tienen que tener capacitación, ¿verdad? Bien, entonces tema 10, jovencitos, pongamos como título auto de procesamiento. Bien, vamos a poner un poco de historia para que ustedes comprendan de qué significa eso de autoprocesamiento. Hablamos de los códigos procesales penales de 1834, 1877, 1898, 1973. No existía esta figura de autoprocesamiento. Esto surgió en el código actual, 1992.
¿verdad? Que entró en vigencia el 1 de julio de 1994. Entonces ustedes dirán, ese es el de 92, ¿y por qué? Los 2 años después entró en vigencia. Jóvenes, si yo les contara, ¿verdad? Nos pasaríamos horas aquí hablando, pero voy a ser demasiado breve. Hagan de cuenta que a Guatemala como que lo presionaron demasiado porque el código tenía que entrar, porque tenía que entrar en vigencia. Estoy hablando del Código Procesal Penal. Ya la mayoría de Latinoamérica, especialmente Sudamérica, solo se hablaba del sistema acusatorio. Y en Guatemala, pues Guatemala como siempre, no van a creer ustedes que esto no es así. Es así. Guatemala siempre ha sido la cabecilla de Centroamérica, ¿verdad? En muchas cosas. Entonces Guatemala ya había tenido unos grandes discursos, proyectos, anteproyectos, análisis de inconstitucionalidades para este Código Procesal Penal. Ya se le extrajeron un montón de inconstitucionalidades de parte de mucha gente de la Universidad de San Carlos, que trabajó arduamente para tratar de tener un proyecto, pues, bonito. Y lo logró, pero la cuestión está que no había estructura todavía. La única agencia del Ministerio Público quedaba en la 18 calle, jóvenes, allá por la 11 avenida, donde hay un gran zapato gigante ahí. Un localito chiquito, ahí estaba el Ministerio Público, jóvenes. Y habían solo 2 fiscales que no tenían capacitación de nada del sistema acusatorio. Entonces, no, dijeron, mejor vamos a dar 2 años para que las instituciones se preparen. Jóvenes, no existía la defensa pública. ¿Ah? Lo que habían eran abogados particulares, y los abogados particulares, uno sí con un gran interés mayúsculo, pues, capacitándose, entendiendo el sistema acusatorio y toda la cuestión, pero no había defensa pública. Total es que entró en vigencia el código y todavía habían unos graves problemas. Pasaron como 4 meses y no hacían ninguna detención, porque la policía no sabía qué hacer tampoco. Pero ya poco a poco se fue acomodando, ya se fue entendiendo las instituciones creadas, y con relación a este auto de procesamiento decía, bueno, hay que escuchar primero al sindicado, ¿verdad? Y primero dijeron que el Ministerio Público lo pida. Que si después eso fue declarado inconstitucional, porque eso es decisión del juez. El juez no tiene que pedir, el Ministerio Público no tiene por qué estar pidiendo el procesamiento de una persona. Y por eso ese parrafito que ustedes van a encontrar en el artículo 320 del Código Procesal Penal, donde dice, se dictará auto de procesamiento a solicitud del Ministerio Público, y hasta abajo dice, fue declarado inconstitucional. Por eso es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es una cuestión del juez, no es una cuestión del Ministerio Público. Lo cierto es que ese auto de procesamiento, miren, ahí viene la importancia del auto de procesamiento. Si quieren lo apuntan también, porque eso es buenísimo que lo sepan ustedes. El juez hace un estudio de los hechos con los verbos rectores de cada tipo penal para ver si hay encuadramiento. Ahorita les explico qué significa eso. Por ejemplo, ¿qué es un verbo rector? Es lo que hizo el sindicado, ¿verdad? Mató, estafó, se apropió, amenazó, extorsionó, exigió dinero, ¿verdad?
con el fin de no matar, estación, obligó a firmar chantaje, por ejemplo, o decir falso testimonio. Imagínense, jóvenes. O, por ejemplo, dar dinero a los policías, o hecho. Todo lo que se hizo, eso se llama verbo rector. Entonces, el auto de procesamiento, eso es lo que hace el juez. Analiza los verbos rectores. Por ejemplo, el delito de robo. Tomar, ¿verdad? Autorizar. O sea, tomar sin autorizar. ¿Verdad? Cosa mueble, parcial. Entonces, el verbo rector, tomar, autorizar sin autorización. Entonces, robo. Violencia, violentar. Ese es verbo rector, violentar. Utilizó violencia, robo. No hubo violencia, hurto, porque sí existe el verbo rector de tomar, ¿verdad? Entonces, él analiza los verbos rectores y después decide, no, estos hechos que acabo de analizar, encontré los siguientes verbos rectores. Encontré el verbo rector de tomar, sin autorizar, ¿verdad? Cosa mueble. Y ese agravado, utilizar, es otro verbo, miren. Armas. Entonces se da el robo agravado. Encontré el verbo rector de portar. Miren. Arma blanca. Entonces está este otro delito. También encontré este otro verbo rector. Portar. Miren. Arma de fuego. Entonces también se dan estos 3 delitos. Por eso es que se dieron cuenta que en el auto de prisión, ahí no se menciona en la parte resolutiva, o sea, en el por tanto, que va a quedar sujeto por los delitos tales y tales y tales. No, porque el auto de prisión solo sirve para restringir la libertad. En cambio, el auto de procesamiento, esta resolución del juez solo va a ser para decir por qué delitos va a quedar vinculada a esa persona. Aquí hay una cosa que tenemos que tener claro. El Código Procesal Penal habla de una palabra, pero en realidad es mala palabra. Fíjense. Repito, en el Código Procesal Penal hay una palabra, pero en realidad es mala palabra. Fíjense. Pero no es culpa del juez. No es culpa del Ministerio Público. No es culpa del abogado defensor. Es culpa de sus legisladores, porque míos no son jueces. Jóvenes, ¿cómo se atrevieron a poner ligar proceso penal? Esa palabra de ligar, búsquenla en el diccionario, ¿qué quiere decir? Es una mala palabra. No, el legislador puso ligar a proceso. ¿Sabes qué querían decir? Habiendo tanta palabra tan bonita, pues, por ejemplo, vincular, proceso, o procesarlo por los delitos tal, ¿verdad? O se le dictó auto de procesamiento por los delitos de robo, portación ilegal de arma blanca, portación ilegal de arma de fuego. ¿Por qué no poner esos delitos? O no ligar, ¿verdad? Entonces, en la televisión, entre los medios de comunicación, se ligó a proceso. Puchis. Entonces, no, jóvenes. Nosotros tenemos que utilizar palabras jurídicas, palabras tranquilas, ¿verdad? Se vinculó al proceso. O se le dictó auto de procesamiento, ¿verdad? Porque no podemos nosotros avalar cosas así que están raras. ¿Verdad? Entonces, ahí viene el dicho, todo lo que está prohibido, no hay que hacerlo, ¿verdad? Y lo que no está dicho en la ley, pues hay que hacerlo. Pero lo que está mal dicho en la ley, entonces nosotros no lo digamos, pues, porque está malo que diga así. Muchos de los jueces dicen así, se vinculó al proceso. ¿Verdad? ¿Alguien ya encontró la definición de esa palabra ligar?
de adicional en su celular, en su computadora. Guárdeselo, por favor, solo léalo, porque ya ves, es mala palabra. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que dice el auto de procesamiento. Entonces, esa es la importancia. Vamos a ver, nos quedan unos minutitos nada más. ¿Qué artículos vamos a fundamentarnos? Nos vamos a fundamentar en el artículo 320 del Código Procesal Penal. Fíjense. Y este auto de procesamiento que dice los delitos, ¿verdad? Ya vimos que lo único que hace el juez es analizar verbos rectores, ¿verdad? Con los hechos, ¿verdad? Es como decir, yo voy a analizar este párrafo y voy a ir a buscar todas las faltas de ortografía que hay. Eso es. Entonces, yo voy a analizar estos hechos que dice el Ministerio Público y voy a sacar todos los verbos rectores que encuentre, ¿verdad? Y después, sí, este verbo rector pertenece al delito de robo. Sí, este verbo rector pertenece al delito de extorsión. Sí, este verbo rector pertenece al delito de apropiación y retención indebidas. Sí, este verbo rector pertenece al delito de hubo. Por ejemplo, miren este caso. Un fulano se fingió ser el propietario de una casa. Hizo comparecer a una persona que no era notaria y engañó con ardid a una persona vendiéndole una casa, faccionando una escritura pública en una hoja de papel que no existe. Logró puchis. En primer lugar, miren, jóvenes, se analizan todos los verbos rectores. Si esa hoja de protocolo no existe, entonces el juez, ¿qué dice? Bueno, entonces ahí se engañó al notario, fingió ser notario. Las jóvenes, ¿cuánto delito puede haber ahí? Para variar, si fue una persona que no era notario, usurpación de calidad, jóvenes. Porque el notario tiene una profesión. Solo él es el único encargado de faccionar escrituras públicas. Usurpación de calidad. La hoja de papel, miren otro verbo. Hizo un documento falso. Entonces, esta es la diferencia entre la falsedad material y la falsedad ideológica. Falsedad material, todo el documento es falso. Y la falsedad ideológica, por ejemplo, y esto va para las damas. Dijo una edad que no era. Por ejemplo, ella tiene 40 años y dijo que tenía 30. Pero no, mami, no le des nada, no le des nada. No le des nada, pero no se va a joder bien. No, ¿cómo vas a mandarlo a su casa? Eso no. Bueno, ya pusimos ahí que lo mandaron a su casa al patojo porque que no le den de comer. Muy bien. Entonces, miren, jóvenes, de eso se trata la cosa, pues. Este hecho que les acabo de poner, hay falsedad material, hay usurpación de calidad. Jóvenes, y hay casos especiales de estafa porque esa persona se fingió ser dueño de una casa y le quitó la casa a otra persona. Esa es la manera que hace el juez para extraer verbos rectores. Bien, nos vamos a quedar ahí, jovencitos. Espero que les haya gustado la clase. Y ahí les mando también el modelo del auto de procesamiento del mismo caso que estamos trabajando nosotros anteriormente. Pasen feliz descanso y que gane la selección nacional. Cuídense mucho, pues. Licenciado, feliz tarde. Feliz fin de semana. Feliz día, licenciado. Feliz día. Cuídense mucho.